Epístola a los Romanos, ya estamos en la parte 25, estamos en el modo de predicación expositiva. El título para hoy es Los deberes de un cristiano verdadero y estamos basándonos en Romanos 12. Hemos visto que desde el capítulo 1 Pablo nos ha hablado de un gran tema principal que es la justificación por la fe. Básicamente ese es el tema de la carta a los romanos, o al menos en su gran mayoría. Y ahora en el capítulo 12 nos va a hablar de cómo debe ser la vida de un cristiano. Hemos estado viendo como dijimos, una constitución, porque esta carta realmente es constitutiva para una nación como lo es esta nación santa que es la iglesia. Pero ahora a partir del capítulo 12 el apóstol Pablo nos va a explicar cómo se corre la carrera de la fe, cómo debemos caminar para obtener el premio del supremo llamamiento. Usted tiene que saber que por algo corremos. No estamos aquí porque, bueno, ya soy cristiano y ahora me dijeron que hay que ir a la iglesia. Eso sería lo más corto en cuanto a la visión. Nosotros no estamos aquí porque hay que ir a la iglesia para que el Señor me bendiga. Ese es un pensamiento totalmente humanista. Nosotros estamos aquí porque corremos una carrera y el Señor nos ha dicho que corramos de tal manera que ninguno tome nuestra corona. Corred de tal manera que ninguno tome tu corona. Estamos hablando de recompensas, estamos hablando de lo que el Señor ha preparado y lo hemos dicho, que ni ojo vio ni oído oyó lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Mire, yo cuando veo la naturaleza, la creación, estaba viendo un programa de pájaros exóticos y los plumajes, los colores, y cuando usted empieza a ver el diseño de Dios, usted se piensa que lo que vamos a vivir, que Él nos ha prometido, es algo aburrido, es algo que no es lindo, es algo, que no es atractivo. La verdad que no tenemos todavía la mente para poder, dice, ni ojo vio, ni oído yo, no podemos ni imaginar lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero le puedo asegurar que Dios es Dios y que Dios es súper creativo y que Dios es súper bueno y que Dios es Padre. Así que corra, hágame caso, corra la carrera, no se estanque. Si todo el mundo se quiere estancar en la carrera, usted no, usted corra, usted siga corriendo la carrera. Entonces, ahora el capítulo 12 nos va a decir cómo tenemos que correr esta carrera para que podamos obtener el premio del supremo llamamiento. Y vamos a Romanos 12:1. Dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted ve que empieza con un así que. Ese así que es por causa de todos los capítulos anteriores. Es por causa de todo lo que se ha venido diciendo. Es decir, por causa de que ya han sido justificados gratuitamente por la fe. Así que ya que fueron trasladados de Adán a Cristo. Así que ya que fueron librados del pecado. Así que ya que fueron librados de la ley. Y que Cristo está en ustedes. Y ahora el que responde es Cristo y no ustedes. Así que ya que parte de Israel ha sido cortado por incrédulos y hemos sido introducidos los gentiles. Por todo eso es así que los gentiles han sido sumados, ustedes han sido sumados al propósito eterno de Dios. Así que todo ese así que quiere decir todo eso. Así que después de todo lo que hemos dicho, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Yo traje una imagen simplemente para graficar un poquito lo que son los sacrificios cuando estudiamos el tabernáculo o estudiábamos el templo en Jerusalén, cómo eran los sacrificios, los corderos que se ofrecían. Eso es lo que tiene el apóstol Pablo en mente. Ofrézcanse como un sacrificio vivo. Ese es el altar del sacrificio donde se ofrecía el cordero y se quemaba completamente cuando se hacían los holocaustos. Se hacía un holocausto y se quemaba todo el animal en ofrenda al Señor. Así que
Solamente aquellos que han estudiado un poquito esto pueden entender lo que Pablo le está pidiendo a los cristianos a través del capítulo 12, del inicio del capítulo 12. Ese primer versículo es contundente. Dice, entréguense como sacrificio vivo. Y es fuerte, sacrificio vivo, porque primero usted sabe, si estudió un poquito cómo eran los sacrificios, que primero se preparaba el animal y luego se ponía sobre el altar y se consumía completamente. Un sacrificio era una ofrenda a Dios. Eso es un sacrificio vivo, una ofrenda para Dios. No podía santificarse o sacrificarse medio animal. Tampoco podía ser una parte del animal o un animal defectuoso. Tenía que ser perfecto y dárselo completamente al Señor. Y tenía que ser consumido por el fuego para expiación. Ese es el sacrificio que hacía el sumo sacerdote una vez al año. Se hacía la palabra holocausto significa sacrificio u ofrenda del todo quemada. O sea, se quemaba completamente. Esa no eran los otros sacrificios que se comían una parte de los sacerdotes. El holocausto se quemaba completamente, que está prefigurando el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que significa sacrificio. Y acá Pablo nos está diciendo, ustedes tienen que entregarse como un sacrificio al Señor. Lo que nos está diciendo es que nuestros cuerpos deben ser presentados como un sacrificio vivo. Es decir, no una parte tuya. No le puedes dar una parte sí y una parte no. No puedes entregar un tiempo, no puedes entregarte al Señor algunas veces, sino que todo tu cuerpo debe ser presentado. ¿Cuándo? En todo tiempo. No es que me santifico porque mañana hay reunión y me santifico un poco, voy a la reunión y el lunes ya vuelvo a vivir una vida de pecado. Eso no es sacrificio para Dios. Eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver con lo que Dios y lo que el Señor y lo que el apóstol Pablo nos está pidiendo a través de este versículo 1. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis que vuestros cuerpos, es nuestro cuerpo lo que debe ser presentado al Señor como un sacrificio vivo. ¿Por qué se presentaba un sacrificio? Porque ya había sido muerto previamente. Se degollaba, se mataba y luego se llevaba al altar donde era quemado. Ahora el Señor nos está diciendo, de esa misma manera es que se tienen que presentar a ustedes. Sus cuerpos tienen que ser un sacrificio vivo. Ser un sacrificio vivo es vivir completamente para Él. Es las 24 horas del día, que todo lo que hacemos y que todo lo que vivimos y experimentemos sea agradable para el Señor. Se nos pide todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Pasa que no tenemos una cultura o no hay una cultura de este lado del mundo de lo que es un cuerpo sacrificado. Pero bueno, de eso vamos a hablar toda la mañana, porque este es un concepto netamente hebreo. Mire, los griegos, por ejemplo, despreciaban el cuerpo. Los griegos hacían todo el énfasis en la sabiduría. Ellos todo lo trataban por el intelecto, por la parte interna del hombre. Y como ellos decían que el cuerpo era inmundo, como que el cuerpo no valía nada, entonces ellos podían pecar tranquilamente. Ahora vamos a entender algunas cosas que Pablo dice en sus cartas. Acuérdense que Pablo es un apóstol a los gentiles y por eso les tiene que hablar de este concepto hebreo. Él está hablando a gente que tiene una mentalidad griega, que viene de los griegos, cristianos que venían de toda la helenización que había hecho Alejandro Magno, que fue el emperador del imperio griego, que conquistó todo el mundo. Y cuando hablamos de heleno, significa que él helenizó. ¿Qué significaba helenizar? Significaba que ellos implantaban su cultura, su lenguaje. Por eso la mayoría de las palabras que nosotros tenemos hasta el día de hoy son de origen griego. Usted empieza a investigar el idioma que tenemos, aún el castellano. La mayoría, el 90% de las palabras tienen origen griego. ¿Por qué? Porque la cultura griega fue muy fuerte. Roma no era así. Roma te conquistaba y decía, ustedes sigan hablando como quieran, tengan los dioses que ustedes quieran. Roma no tenía problema. Mientras vos ponías los impuestos y pertenecieras al imperio romano, ellos no tenían problema. Pero el imperio griego de Alejandro Magno fue diferente. Ellos te implantaban la cultura. Y mire el fruto que ha dado. Hasta el día de hoy, el mundo tiene toda una cultura griega metida en los huesos. Entonces,
Ahora vamos a entender por qué Pablo le escribe a las iglesias y le decía a los hermanos que venían de los gentiles: no roben, no se emborrachen, no forniquen. Porque ellos pensaban que podían ir a la iglesia a creer en el Señor Jesucristo, pero como el cuerpo no importaba, fornicaban, se emborrachaban. Tenían sus fiestas, sus bacanales, y Pablo tenía que predicar en ese ambiente. Y hay que hacer todo un trabajo para reformar la mente de las personas, porque ellos creían en el Señor o empezaban a congregarse, pero venían todos del mundo. Me imagino el apóstol Pablo teniendo que decir: señores, no podemos fornicar, no estamos para emborracharnos. Y para estos griegos era normal. Y eso nos permite entender las cartas del apóstol Pablo. Pablo trae un concepto muy fuerte para la cultura griega. De no prestarle atención al cuerpo, ahora les está diciendo: deben presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo. Así que imagínense las iglesias cómo reaccionaban, porque no es que dice: ah, bueno, ahora el pastor dijo que tenemos que hacer sacrificio vivo y todos contentos, sacrificio vivo. No, estaban acostumbrados a todas las prácticas que tenían, que venían teniendo en sus vidas totalmente desbandadas por el pecado. Entonces, culto racional. Ahí Pablo, déjame Romanos 12:1, pero ponémelo en el segundo, en la versión textual. Mire, está mucho más claro en la versión textual. Dice: así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente en Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Es decir, que a Dios se lo adora con el cuerpo. No hay adoración verdadera si nuestros cuerpos no están rendidos al Señor completamente. Y fíjese cómo todavía tenemos algunos pensamientos, algo de la cultura griega, porque nosotros pensamos que todos por adentro, bueno, pero si por fuera uno tiene este chascarrillo, este pecadillo, bueno, lo soportamos. Hermanos, no hay adoración verdadera si nuestro cuerpo no está consagrado al Señor. No podemos adorar. Fíjese lo que está diciendo aquí, que nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor es vuestra adoración verdadera. No damos verdadera adoración si nuestros cuerpos no están consagrados al Señor. Por eso después ahí lo vamos a leer, todo lo que dice Pablo. El cuerpo no es para los vicios, el cuerpo no es para fornicación, el cuerpo no es para que hagan lo que quieran, el cuerpo debe ser un sacrificio vivo. Y se lo dice también, fíjese que esto Pablo se lo dice a todas las iglesias. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un espíritu sometido al Señor es un alma y pensamientos sometidos al Señor, pero también es un cuerpo sometido al Señor. En otras palabras, cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios no se puede manifestar en mí y gobernar solo mis emociones y no mi cuerpo. No. Si Él está en tu vida, no solamente domina tu espíritu, no solamente domina tu alma, sino también gobierna tu cuerpo. Eso es adoración a Dios. Mientras tanto, si yo no me he santificado, no puedo adorar a Dios. Y lo vimos en Romanos 6 y también lo vimos en Corintios 6, para hacer un poquito de memoria. Vamos a Romanos 6:19. Dice: hablo humanamente a causa de la debilidad de vuestra carne. Porque así como ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza, cuando habla de miembros está hablando del cuerpo también. Es como Pablo le llamaba al cuerpo. Ofreciste vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad. Así ahora ofreced vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Se lo está diciendo ahí en Romanos 6, pero también se lo dice a los Corintios. 1 Corintios 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Parece que ignoraban. ¿No saben ustedes que el cuerpo que ustedes tienen es parte ahora del cuerpo de Cristo? Yo no sé por qué tenemos esa idea que solamente el espíritu es lo importante. No, es el cuerpo también.
Había una avenida ahí en Corinto donde estaban todos los burdeles, las prostitutas, y los cristianos, como no era importante el cuerpo, salían y se metían en esos lugares. Y mire lo que Pablo le tiene que decir: ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. Por eso un verdadero cristiano sirve a Dios con su cuerpo. Si usted quiere servir a Dios, si usted quiere ser utilizado por Dios, usted tiene que santificar su cuerpo. No puede servir a Dios en el espíritu, porque es otra cosa que se malentiende. No, yo sirvo a Dios en el espíritu y el cuerpo hace cualquier cosa. No es así. Así que alcohol, cigarrillo, comilonas, grasas saturadas, drogas, adicciones varias, pasiones desordenadas, para los que vayan a ver el partido esta tarde. Pasiones desordenadas. Es parte de la santificación y de la consagración. Y si a usted le gusta, no sé, un equipo de fútbol, un tenista, un jugador de rugby, no sé, lo que a usted le guste y se vuelve loco por verlo, todo eso sepa que es parte de la santificación. Todas las cosas. Y el Señor nos va santificando. Si todavía te enoja un partido de fútbol, si todavía te amarga un día o 2 días o una semana. Hay gente que no quiere ir a trabajar al otro día por las cargadas de que perdió su equipo favorito. Eso es señal de que todavía no ha consagrado todo su ser al Señor. A eso se refería Pablo en 1 Corintios 9:27. Dice: sino que golpeo mi cuerpo, porque no es fácil. Hay que golpearlo al cuerpo, y no estamos hablando de lacerarse, estamos hablando de someterlo. Dice: así que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cómo está tu trabajo con tu cuerpo? ¿Cuáles son esas pasiones que te llevan a descontrolarte, ya sea en la comida, en lo que tomas, en lo que le introduces al cuerpo? Todas esas cosas el Señor las tiene muy presentes. Tiene que ver con nuestra santificación. De hecho, Dios mismo se encarnó en un cuerpo para venir a cumplir su propósito en Cristo Jesús. Utilizó un cuerpo. No puede servir al Señor sin el cuerpo. Hay gente que puede predicar muy bonito, pero si su cuerpo no lo acompaña, si no ha cuidado su cuerpo, si vive enfermo, ¿cómo va a llevar la palabra, la predicación? Entonces tenemos que cuidarnos todo. Cómo comemos, cómo dormimos, todo nos tenemos que cuidar. Por eso es parte de la adoración verdadera. Eso es adoración. Hermano, ¿cuál es tu concepto de adoración? Aquí Pablo lo que está diciendo es que el verdadero culto consiste en ofrendarle a Dios nuestro cuerpo y todas las actividades que hacemos con él. El descuidar esta verdad no es más que una filosofía griega que ha penetrado a la iglesia y está en la iglesia y ha permanecido a través de los siglos. Algunos solamente le dan un culto emocional al Señor. Ah, sí, yo le doy culto al Señor, adoro al Señor, y lo hacen, se creen que culto es venir y cantar como cantamos recién. Hermano, eso no es un sacrificio vivo, eso no es adoración verdadera. Hay personas que pueden estar en fornicación y después cree que está adorando a Dios. Dios no recibe esa adoración. Por eso se secan las vidas, por eso las vidas están en derrota. Solamente Dios va a recibir ¿qué? Un sacrificio vivo. Tenía que ser aceptado ese cordero que era puesto allí. Si tenía defecto, si le faltaba un ojo, le faltaba una pata, no servía. Así que así como estás, tienes que santificarte para poder servir al Señor. El descuido de esta verdad no es más que filosofía griega. Culto a Dios no es liturgia. La gente, claro, porque es más fácil, voy el domingo a la iglesia, canto unas canciones, escucho un mensaje y creen que le están dando culto a Dios. Hermano, ¿sabe lo que estamos haciendo acá? Sí que cantamos alabanza, pero esto básicamente es la instrucción del cuerpo de Cristo. El culto agradable a Dios se lo das todos los días en tu casa, en el trabajo, en la escuela. Allí es donde eres culto agradable al Señor, ofrenda agradable para el Señor. ¿Por qué le dicen religiosos a algunos? Porque son santos acá y afuera son unos diablos. No puede ser un diablo afuera y un santo el domingo a la mañana. ¿Y qué te enseñó la religión? Que eso es culto al Señor. Voy el domingo a la iglesia. No le estás dando adoración, no le estás dando culto racional al Señor. No es culto verdadero. El culto verdadero es en espíritu, es alma y es cuerpo. Pablo se lo dice a los Corintios, Corintios 10:31.
Si pues, fíjese a dónde se mete el apóstol Pablo. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si más de un vaso de cerveza te marea, no tome. Si comerse 7 costillas en un asado lo va a enfermar, como hace 3. No está diciendo no haga nada, porque tampoco somos ascetas. Pero hermanos, tenemos que saber qué le damos a nuestro cuerpo. Y ahí pecamos y fallamos muchas veces. A los colosenses le dice lo mismo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Todo lo que hacemos. Nuestro culto a Dios no es algo que se hace un domingo. ¿Por qué? Porque el culto a Dios es algo que todo el mundo debe ver en nosotros. Cómo me gustaría que mis compañeros de trabajo me vieran adorando en la iglesia el domingo. No, que te vean cómo vives cuando trabajas. Y ahí le vas a dar culto racional. Esa es la verdadera adoración. Hay gente que acá no insulta, pero afuera tiene una boca, una cloaca. Claro, deben ser resantos en su congregación. Pero afuera, ¿cómo hablan? ¿Cómo se comportan? Sacrificio agradable al Señor es que te vean en todo tiempo. Es como ese cristiano que iba en un tren, iba en un viaje en esos trenes que tienen vagones y hacían fiesta en los vagones, lo invitan, che, vení, hay una fiesta, hay baile en el vagón número 4, ahí tenemos fiesta, y dice, no traje mi cuerpo. Y cuando le preguntaron, ¿cómo que no trajiste tú? No, es que este cuerpo es del Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esa fue la respuesta. Otro que hubiera hecho, bueno, acá chingui y después total el domingo voy a la iglesia. No, eres culto agradable al Señor toda la semana, todo el mes, en todo tiempo. Y no te da vergüenza decirle a los demás que tu cuerpo ya no es tuyo. Y así era, pero eso es la santificación, mi hermano. Si te da vergüenza frente al mundo santificar tu cuerpo, no le estás dando culto racional o verdadera adoración al Señor. Nuestra adoración verdadera es como manejamos. Pero a veces nos enojamos. O Cami, ya estás tocando bocina. Todo eso habla de un cuerpo santificado. Y yo me gozo en esto porque esto nos va a poner la lupa ahora. Porque una vez que el Señor nos habla, ahora te va a hablar de cómo comes, de cuánto comes. Nos va a hablar de todo. Tiene que ver con nuestro cuerpo. Y yo le digo, bienvenido, Señor, porque nos está santificando y vos querés que tu gloria sea vista en nosotros y que prediquemos el Evangelio. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio si no le estamos dando culto o adoración verdadera al Señor? Tenemos que adorar al Señor y se adora con nuestro cuerpo. No estoy diciendo que solamente es con el cuerpo. Estoy haciendo el énfasis en el cuerpo porque es espíritu, es alma y es cuerpo. Pero a veces el cuerpo, por la mente griega que tenemos, lo empezamos a descuidar. Quiero hablarles un poquito de la restauración de Adán y de la nueva posición que tenemos en Cristo. Hoy no nos vamos a mover de Romanos 12:1. Está muy rico este versículo. Así que si usted hace un poquito de memoria en Romanos 6, cuando vimos, ¿se acuerda esas dos palabras, esas dos palabritas? Sabiendo y considerando. ¿Se acuerda esas dos palabras? Sabiendo esto y considerando. Porque hablamos de que fuimos perdonados por la sangre. La sangre de Cristo expió nuestros pecados. Me estoy volviendo a Romanos 6 para hacer un enganche. Entonces hablamos de que la sangre perdonó y expió nuestros pecados. ¿Eso está claro? ¿Usted se sabe perdonado? ¿Usted sabe? ¿Cree? Cuando usted mira la cruz, usted recuerda la sangre que fue derramada, que ya no tiene que hacer otra vez el Señor el sacrificio, que ya perdonó tus pecados. ¿De eso te acordás? ¿Estás consciente? Bueno, y después dice que su muerte, cuando vemos la muerte del Señor, debemos saber, sabiendo esto, y ese sabiendo tenía que ver con una revelación de que en su muerte nosotros fuimos incluidos y que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el Señor para que el cuerpo de él, este cuerpo de pecado, sea desactivado y no peque más. ¿Me sigue? Porque ahora vamos a continuar en esa línea. El Señor no solamente venció los pecados, nos limpió los pecados y nos dio provisión para los pecados, sino que venció la fábrica de los pecados. Crucificó al viejo hombre, que es el que está viciado con deseos engañosos y que tiene inclinación a pecar. Entonces Él nos dio la victoria sobre el pecado y sobre el poder del pecado. Eso usted, si va a estudiar, tiene que saber qué es el pecado y el poder del pecado. El pecado es lo que usted hace. El pecado son los limones. El poder del pecado es el árbol.
es el limonero, es lo que genera los pecados. El Señor no solamente que venció, limpió tus pecados, sino que destruyó el árbol que genera los pecados. Y eso es un acto que nosotros podemos vivir y experimentar por la fe. Por eso dice, sabiendo y considerando que tu viejo hombre ya fue crucificado. Cuando usted se olvida de esto, el cuerpo vuelve a pecar. Cuando usted se olvida de esto y deja de creerlo, su cuerpo vuelve a pecar. Porque nosotros vivimos por fe. Por eso necesitamos hacer memoria de la sangre y del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta que no es que usted ya lo escuchó una predicación hace 10 años y ya con eso le sirve para toda la vida? No, usted tiene permanentemente que estar recordándonos entre nosotros. Acordate, cuando vemos a un hermano débil, decimos, acordate que no solamente el Señor te perdonó, sino que ya crucificó lo que te lleva a pecar. Y ahí nos tenemos que hacer acordar unos a otros. ¿Para qué? Para que podamos transformarnos en esto que viene ahora. Ser sacrificios vivos, darle verdadera adoración al Señor. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en ese punto solamente, si solamente creo en la sangre, si solamente creo que el Señor ya crucificó mi viejo hombre, me quedo allí, yo estoy a la mitad de camino. La cosa sigue. Esto tiene que seguir. El Señor ha hecho una obra mucho más grande que eso. Esa es la mitad del trabajo. Entonces, ¿qué significa eso de que Él ya nos dio la sangre y que Él ya crucificó nuestro viejo hombre? Ese es el punto de restauración. Los que tienen computadora y alguna vez utilizaron, que esto me lo enseñó el Oliver una vez, hay un punto de restauración. Cuando usted mete mucho mano en la computadora y desconfigura todo, usted busca un punto de restauración, puede ser de la semana pasada, y usted hace que la computadora vuelva a como estaba antes de que usted metiera mano. Y se restaura la computadora y todas las macanas que usted hizo desaparecen. Pero ese es el punto de restauración, solamente eso. Pero ahí está la mayoría de los cristianos, se han quedado allí. Algunos se han quedado en el primer paso, están todos los días pidiendo perdón. Señor, límpiame, pequé. Señor, límpiame. Otros han tenido un poquito más de fe y han creído que el viejo hombre ha sido crucificado. Pero ahora esto sigue, esto va más allá. La obra de Cristo va más allá de perdonar los pecados y de vencer la naturaleza de pecado. También dice la Biblia y el Evangelio, nos dice también el apóstol Pablo y Pedro y todos los que han ayudado para que nosotros tengamos luz sobre el nuevo pacto, que también nos hizo participantes de su naturaleza divina y nos hizo parte de su cuerpo. Usted necesita saber que la sangre perdonó nuestros pecados. Usted necesita recordar que también nuestro viejo hombre fue crucificado con el Señor. Pero ahora usted necesita saber que Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina y que también ahora somos parte de su cuerpo. Esto es algo que Adán no alcanzó a experimentar. Los primeros 2 pasos sirven para volver a quedar como quedó Adán, a restaurar lo que Adán perdió. Adán pecó, entonces la sangre perdonó su pecado y también la muerte del Señor, ¿qué hace? Restaura que ya no tenga inclinación para pecar. Pero si se queda ahí, usted se queda como Adán antes de comer del árbol de la vida. ¿Cuál fue el problema de Adán? Que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y nunca comió del árbol de la vida que era Cristo. Entonces ahora como que los 2 primeros pasos solucionan haber comido del árbol del bien y del mal, pero ahora necesitamos comer de Cristo. Y eso es lo que hace la cruz. Todo esto es parte de la cruz. Todo esto está dentro del plan de redención. Entonces la obra de Cristo va más allá de perdonar los pecados y de vencer la naturaleza pecaminosa. Nosotros ahora somos participantes de su naturaleza. Él nos ha compartido su naturaleza. Y ahora somos parte de su cuerpo. Ahora en Cristo es como Adán habiendo comido del árbol de la vida, que era el propósito original de Dios. El pecado fue un desvío del propósito de Dios. Se desvió. Pero el Señor lo reencauzó al hombre. Y solo los que están en Cristo hemos podido experimentar esta gloria. Esta gloria tiene que ver con su cuerpo, tiene que ver con su propósito eterno, tiene que ver con el servicio a Dios y darle adoración, tiene que ver con presentarnos y consagrarnos delante de Él. Esto no está desconectado de lo que empezamos hablando. El Señor nos restauró, nos reencauzó. ¿Para qué? Para que ahora alcancemos y sigamos en su propósito eterno. Vamos a Romanos 6:12. Estamos haciendo un pequeño
recordatorio. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos. Ya está la palabra. La tercera palabra es preséntense delante del Señor. Esa palabra es conságrense al Señor. Preséntense, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, nuestros cuerpos, a Dios como instrumentos de justicia. Esto tiene que ver con el servicio a Dios. Si no, no puedes servir a Dios. No te habilita a ir el domingo a la iglesia y estudiar una carrera teológica para servir a Dios. Eso no te habilita. Lo que te habilita para servir a Dios es que estés santificado, que estés consagrado a Él. Porque Él no puede usar algo que no está consagrado. Él no puede usar a una persona que vive en pecados recurrentes, permanentemente. No estoy diciendo que nunca pecamos, pero una cosa es pecar, otra cosa es vivir pecando, practicando el pecado. Dios no puede usar a una persona que practica el pecado. Usa pecadores, claro que sí, pero no usa gente que practica el pecado. No puede usarlo porque no está consagrado. Entonces la palabra es presentaos, que es la palabra que vamos a trabajar ahora. Presentados. Entonces acuérdense, hagamos siempre memoria de lo que ya hemos visto, sabiendo, considerando, y ahora presentaos. Preséntese delante del Señor, conságrese al Señor. Nosotros morimos juntamente con Cristo, pero también resucitamos con Él. Acuérdese, mire, nos perdonó los pecados, morimos juntamente con Él. ¿Y qué pasa después de la muerte? Hubo resurrección. Esto tiene que ver con la resurrección. Hemos resucitado, dice, como vivos de entre los muertos. Tenemos que presentarnos al Señor como vivos de entre los muertos, como resucitados. ¿Cuántos de ustedes se saben resucitados en Cristo? Hemos resucitado en Cristo. Tu espíritu estaba muerto y ha resucitado. Todo tu interior ha sido librado. Lo único que te queda es este cuerpito que por algo se está arrugando y se va a morir. Porque todavía le queda resabios de la vieja naturaleza, pero usted en su interior no tiene la vieja naturaleza. Usted tiene ahora la naturaleza divina, que le ha sido impartido, le ha sido entregado por el Señor. Dice, nos hizo participantes de la naturaleza divina. Pero por eso tenemos estas luchas, porque este cuerpo todavía tiene los resabios de la vieja naturaleza. Entonces ahí tenemos esa lucha. Por eso es que te está diciendo ahora, presenta ese cuerpo que todavía tiene los resabios de la vieja naturaleza, lo tenés que presentar como un sacrificio. Tenés que darle un verdadero culto, una verdadera adoración al Señor, entregando tu cuerpo, porque tu espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que azotar su cuerpo. Y vuelvo a repetir, porque a veces la mente se va para cualquier lado. No es azotar su cuerpo con un látigo, sino que es someterlo. Me hace mal esto, no lo voy a comer. Esto tiene grasa saturada, me voy a abstener. Voy a cuidar mi cuerpo, templo del Espíritu Santo. Vamos a tener que rever muchas prácticas, cosas que hacemos, cosas cotidianas que pensamos que están bien. Ni hablar de fornicación y todo eso, ni hablar. O sea, pero cosas que cotidianamente nosotros maltratamos el cuerpo, lo vamos a tener que empezar a revisar. ¿Qué cosas estoy haciendo que a mi cuerpo no le dan gloria al Señor? Entonces estamos aquí hablando de que somos nuevas criaturas. Esto es lo que Pablo está diciendo, son nuevas criaturas, son una nueva creación. Esto es lo que Adán nunca experimentó. Adán no logró experimentar esto, solamente los que estamos en Cristo podemos experimentar esto. ¿Y qué hizo el Señor luego de resucitar? ¿Cuántos se acuerdan? El Señor fue a la cruz, murió, resucitó. ¿Y qué hizo después? Dijo, no me toquen porque todavía no me presento al Padre. O sea, dice que nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Entonces Él dijo, no me toquen porque todavía no he ido al Padre. Y fue y se presentó, se entregó como sacrificio vivo de entre los muertos. Él se presentó al Padre y el Padre aceptó ese holocausto. Y el Señor dice que lo sentó, el Padre lo sentó ¿a dónde? A la diestra, dándole la silla. ¿Qué significa la diestra? No es a la derecha, significa la silla de honor. Significa el lugar de preponderancia. En todas las sinagogas había una silla de honor donde se ponía al más, ¿no?
al rabino más importante, y se sentaba en la silla allí, en la cátedra de Moisés, que le llamaban ellos. Ese era el lugar de preponderancia. En el cielo pasa lo mismo. En el cielo, ¿a quién se le dio ese lugar? Al Hijo, al que resucitó de los muertos, al que venció la muerte, al que nos perdonó con su sangre los pecados, al que nos incluyó en su muerte y al que ahora nos dice: ustedes tienen que vivir lo mismo que vivo yo, porque ahora ustedes son parte de mi cuerpo. Ustedes no pueden vivir en fornicación, no pueden vivir en adulterio, no pueden vivir con una mente podrida, no pueden vivir con cuerpos que se están pudriendo porque comen porquerías. No, tienen que vivir como yo, dice el Señor, presentados como ofrenda. Una ofrenda del todo quemada, subía como olor fragante delante del Señor. Eso lo vemos en toda la Escritura. Y nosotros nos tenemos que presentar a Dios y consagrar delante de Él en todo tiempo. No es una sola vez, es en todo tiempo. El Señor permanece en la presencia de su Padre. Y usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo y debemos permanecer en la presencia de nuestro Padre Celestial. Porque en ese sentido es Él el primogénito de muchos hermanos. Y así como Él está delante del Padre día y noche, nosotros también. Esto es lo que tiene que venir a nuestro entendimiento. Es las 24 horas del día, 24/7. Consagrado. Te va a costar al principio. Te va a costar al principio porque si tienes prácticas o tenemos prácticas que nos consagramos 2 días sí, 1 día no. Y es, hermano, hasta que aprendas a vivir en la presencia de Dios. Tienes que hacer el músculo, tienes que hacer el ejercicio. Tienes que ir renovando la mente. Eso ya nos metemos en Romanos 12:2. Es lo que va a decir después. Hoy no vamos a entrar en ese versículo. Dice: hay que renovar la mente para que conozca la voluntad de Dios. Me estoy adelantando al versículo de la semana que viene. Pero mire todo lo que nos está diciendo el versículo número 1 del capítulo 12 de Romanos. Entonces, volvamos a repasar. Y lo vamos a repasar cientos de veces porque esta es la bisagra. Fuimos perdonados por su sangre. Estos son los que han confiado en la sangre. ¿Cuántos confían en la sangre? Yo confío en la sangre. Yo creo que Él perdonó mis pecados. Eso es que fuimos perdonados. Segundo, fuimos librados de la naturaleza de pecado. Estos son los que ya ejercen fe en la muerte del Señor y se consideran muertos a sí mismos. Y se glorían en Cristo y ya no confían en la carne. Eso es lo que Pablo quiere decir a los Filipenses 3:3. Mire, ese tiene un versículo, esa situación. Filipenses 3:3. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, no son los judíos terrenales. Porque la circuncisión, y se acuerda que tenían guerra contra los de la circuncisión, que los querían hacer circuncidar a los hermanos que se venían convirtiendo. Dice: no, ellos le dicen lo de la circuncisión, pero en realidad la verdadera circuncisión somos nosotros, dice Pablo. Porque nosotros somos la circuncisión, pero no una circuncisión en la carne. Dice: los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No confiamos en la carne. Nuestro cuerpo tiene que ser sometido al Señor porque nuestro cuerpo es traicionero. El cuerpo quiere la comodidad, quiere los placeres, quiere no trabajar. Mire, ese ha sido el gran problema. Acostumbra a una persona a no hacer nada y el cuerpo se acostumbra a eso. Y después no quiere hacer nada. Pregúntele a los argentinos cuando los gobiernos regalan plata. Hermano, todo eso es porque el cuerpo es perverso. Por eso yo veo la política argentina desde lo espiritual. El daño que se le hace a una población cuando usted la subsidia. El problema no es la política, el problema es cómo es el corazón y el cuerpo del hombre. Y el ser humano, y esto está pasando en España y esto está pasando en muchos países, donde se empieza a degradar una sociedad. ¿Por qué? Y le puede pasar en una familia. Usted a un hijo no lo discipline y usted va a tener un desastre. O sea, tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y nuestras iglesias, si no las disciplinamos, vamos a tener un caos. Por eso usted tiene que saber que la iglesia estamos madurando, estamos tomando un rumbo, estamos teniendo una luz del Señor, que usted va a empezar, ya lo hacemos, pero cada vez más va a ser exhortado, puede ser llamado, se le puede llamar la atención, se le va a reconsiderar, se le va a reconvenir, y eso es bueno para usted. Lo peor que usted puede tener es un pastor que nunca le diga nada,
que del púlpito sea, todo motivación y que ustedes son los más bellos del mundo. No, usted una cosa rara que si no le ponemos en línea, usted se desbanda como yo también. Entonces necesitamos estas palabras. Por eso me gusta Romanos 12, porque ahora nos va a decir cómo hay que vivir. ¿Qué te dice el Evangelio? ¿Cómo tenés que vivir? No, conmigo no se metan. Eso es todo lo contrario. Esa es la mente griega. Nosotros vivimos como queremos. Nos gusta la filosofía, pero todo lo escuchaban. A Pablo los griegos lo escuchaban. Oh, qué tremendo lo que dice Pablo. Cuando les dijo que había que someter el cuerpo, explotó todo. Cuando les habló de la resurrección de los muertos, explotó todo, porque ellos no consideraban al cuerpo como algo importante. Entonces entender el Evangelio es maravilloso, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y tercero, que es la gloria que estamos hoy trayendo a la mesa, es que fuimos sumados al cuerpo de Cristo. Fuimos presentados y nos consagramos al Señor y Él nos suma a su cuerpo. Ahora tenemos, dice Pablo, sacrificios, consagrarse como sacrificios vivos. Ahora tenemos que entender que todo lo que hacemos con nuestro cuerpo tiene consecuencias eternas. Tiene consecuencias eternas. Filipenses 1:20. Dice Pablo también a los filipenses: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo. ¿En dónde? En mi cuerpo. O por vida o por muerte. O sea, yo glorifico a Dios. Lo que te está diciendo Pablo acá, yo lo glorifico a Dios. Ya sea que me muera, va a ser olor fragante al Señor. Y mientras viva, sigue siendo adoración a Dios. Vivo o muerto, soy alabanza al Señor. Eso tiene que venir sobre nuestra iglesia. Hombres y mujeres y jóvenes consagrados. Chicas que digan, voy a llegar virgen al matrimonio. Varones que digan, me voy a mantener para formar una familia virgen hasta que te cases. Matrimonios, todos, consagrar nuestros cuerpos. Porque si no, no hay culto al Señor. Nuestras nuevas generaciones, nuestros chicos tienen que escuchar y entender esto. En las casas se tiene que enseñar. Porque si no hicimos bien las cosas antes, nuestras próximas generaciones tienen que recibir el Evangelio de primera mano y bien predicado. Así que vivo o muerto debemos consagrar y adorar al Señor. Y aquí vemos, vamos a ver y nos muestra el Evangelio que van a haber dos tipos de creyentes. Los que van a ser rechazados por el Señor por no haberse consagrado nunca, y los que van a ser aceptados por haberse consagrado. Mire que el Señor a algunos les va a decir, Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire esto, gente que predicaba, que echaba fuera demonios, apóstol del aire, misionero de la prosperidad, no sé cómo se llaman ahora todos los que sirven. Pero fíjese lo que dice: muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. El Señor les va a decir: nunca los conocí, apártense de mí. ¿Qué? Hacedores de maldad. No dice incrédulos, dice hacedores de maldad. Apártense de mí, hacedores. Todo lo que hicieron estuvo mal. Predicaron cualquier cosa, vivieron como se les dio la gana, profetizaban porque yo les había dado un don. Si no, usted no puede profetizar. Pero mi hermano, ¿qué le está diciendo aquí? Hacedores de maldad. Y tenemos que ver las dos aguas que se abren en nuestras iglesias y cómo es la gente. Y fíjese si usted está en uno de estos dos grupos. Algunos dicen: yo creí en Cristo porque pensé que Él me iba a ayudar en mis asuntos, a alcanzar mis sueños. Pero si creer en Él me va a traer todos estos problemas, no es lo que yo quiero. Hay gente que viene a Cristo porque quiere que le vaya bien. Hay gente que ha venido a Cristo porque quiere ser bendecido en su vida. Esta es la gente que le va a decir el Señor: no, nunca te conocí. Hiciste lo que se te dio la gana, viviste como quisiste. Pero otros dicen: Señor, yo creo en ti y no me importa ser aborrecido por tu causa. Ya no vivo yo, sino que verdaderamente Cristo vive en mí. Y voy a consagrarme para hacer tu voluntad y no la mía.
Es hacer la voluntad del Señor y no la mía. Es buscar tus sueños y no los míos. Por eso cuando a usted le predican, sueñan grande, que tienes un Dios grande, le están mintiendo. Eso no es el evangelio. Tú no estás aquí, ni nosotros no estamos aquí para soñar en grande y que Dios cumpla mis sueños. Estamos aquí porque somos esclavos para Él. El evangelio mentiroso que se está predicando en las naciones de la tierra, claro que es atractivo, porque te habla de tus sueños. Ahora, no hay compatibilidad en tus sueños y ya no vivo yo. No hay compatibilidad. Si estás aquí por tus sueños, quiero decirte que vas a ser de los rechazados, hacedores de maldad. Para lo único que vinieron a Cristo es para que le fuera bien a ustedes. Pero dice que hay otros que dicen, Señor, ya no vivo yo. No me importa, yo quiero ser un sacrificio para ti. Vivo para Él, vivo para hacer su voluntad y no la mía. Ese es el verdadero evangelio. ¿Sabes por qué los creyentes no van a la célula, no oran, no ofrendan, no predican? Porque no se han consagrado al Señor. Porque lo único que quieren es que le vaya bien a ellos. Solamente quieren que Dios los ayude a cumplir sus sueños. Mi sueño es mi casa, mi sueño es mis hijos en la universidad y profesionales, mi sueño es mi vehículo, mis sueños son vacaciones en tal lugar. Quieren que les vaya bien. Ellos viven para ellos. Eso no es un siervo de Cristo, eso no es un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo dice el Señor, lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a tener? 100 veces más, le dice Jesús. 100 veces más, porque te vas a quedar con un auto y una casa que un día va a ser un montón de escombros, pero no te vas a quedar con nada. Pero si le entregas tu vida al Señor y renuncias a tus sueños y sigues a Cristo perdiéndolo todo, dice, vas a tener 100 veces más en esta vida y en la venidera. Ese es el evangelio. Así que muchos hoy acá tenemos que morir a nuestros deseos y consagrarnos al Señor. Por eso la palabra de hoy es presentaos. Acá hay mucha gente que busca al Señor, que ora y se congrega, pero no se ha presentado nunca delante de Dios. Porque este es el tercer paso. El tercer paso es presentarte delante de Dios. Ya está, ya te perdonó los pecados. Ya arruinó y destruyó la fábrica de los pecados. Ahora, ¿qué te queda? Presentarte delante de Él para que puedas andar en el Espíritu. Si no, no puedes andar en el Espíritu. Algunos quieren andar en el Espíritu y viven para ello. Olvídese. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mi hermano, Dios no revela su voluntad a quien no se ha consagrado. Usted no puede estar viviendo en pecado y preguntarle al Señor cuál es la voluntad del Señor. Dios no la revela así. Dios solo revela su voluntad a aquellos que se consagraron. ¿Por qué? Porque están los degustadores de voluntad. A ver, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y si no le gusta, se van por otro lado. Y Dios dice, no, yo no funciono así. Yo no trabajo así. Te consagras primero y entonces, pues, versículo número 2, renóvense para que entiendan cuál es la voluntad del Señor, buena, perfecta y agradable. O sea, tiene que renovar primero. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta mañana? Renovar el entendimiento. Para que usted y yo podamos decir, Señor, aquí estamos, revélanos tu voluntad. Porque es, Señor, habla porque tu siervo oye. No es, Señor, habla porque ya voy a ver qué hago. No, no es así. Señor, habla porque tu siervo escucha. El Señor se ha asegurado que si Él habla, vos vas a responder, o al menos eso se espera. Si no lo transfugiamos al Señor. Está siempre en nosotros el fusible de fallarle a Dios. Por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos. No está hablando de salvación. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos aquí en esta mañana deben morir a sus sueños, a sus voluntades personales y presentarse al Señor. Si no, no estás viviendo el Evangelio, estás viviendo una religión. Pero ya tienes un adelanto, por lo menos el Señor ha perdonado tus pecados, te ha limpiado, te ha dado la victoria sobre el poder del pecado. Y si usted no vive Romanos 1:1, no puede vivir Romanos 1:2. En Romanos 1:2 se revela la voluntad de Dios. Pero antes te está diciendo que tenemos que ser un sacrificio vivo para el Señor. Yo sé por qué molesta esto. Esto molesta porque a tu carne no le gusta escuchar que tenemos que morir. El Evangelio vino a humillar lo humano y vino a levantar lo divino. Entonces esto
Claro, este mensaje nunca va a ser popular porque la carne no lo quiere oír. Pero tengo que decirte, no hay otra puerta, hay una sola puerta que es la puerta del Evangelio. Jesús dijo, es por acá, es por mí. No hay otra, ni siquiera hay atajos. No hay atajos, hay una sola puerta, mi hermano. Bendito sea el Señor. Acuérdese de esto, que Él nos puso un destino de antemano. Y no solamente un destino eterno, sino que también preparó, dice la carta a los Efesios, obras para que nosotros anduviésemos en ellas. No es que vas a hacer lo que vos querés. Yo quería ser médico y Dios me dijo pastor. A mí me cambió todos los planes. Dios te va a cambiar los planes. ¿Por qué? No sí o sí. Capaz que la estás pegando, pero si no la estás pegando, Dios te va a sacar de allí. Y te va a decir, yo tengo estos planes para vos, porque yo preparé obras desde antes de la fundación del mundo para que vos camines en ellas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Yo peleé 9 meses con el Señor. Y seguí, Él me decía, no vayas, y yo iba, y así me fue también. Como Jonás. Jonás se quería ir para un lado y Dios lo escupió con una ballena en otro lado, porque Dios es así. Ahora, ¿qué tenía yo que le decía? Señor, por favor, pero hágase tu voluntad. Yo oraba, mire, sin saber oraba como Jesús. Señor, yo quiero esto, pero hágase tu voluntad. Ya sabía, y me ha pasado con un montón de cosas en la vida. Orando mal, pidiéndole cosas al Señor que no eran para mí, pero diciéndole al último, decía, Señor, pero después de todo hágase tu voluntad. No era que si no me lo das me enojo. No, es si no me lo das, Señor, voy a aceptar tu voluntad. Y eso es lo mejor que podemos tener cuando oramos al Señor. Lucas 12:47. Fíjese, son advertencias que el mismo Señor nos daba. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azota, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Está hablando de hacer, está hablando de si hiciste, está hablando de si te preparaste. El siervo que no se preparó, el siervo que hizo su propia voluntad, recibió los azotes de su Señor. Nosotros somos esclavos del Señor y siervos del Señor e hijos del Señor, somos todos. Pero usted tiene que saber que está la opción de que yo pueda ser un hijo rebelde. Así que sencillamente preséntese. Esto es lo que a mí me interesa en esta mañana. Pasando en limpio, pasamos el borrador en la pizarra. Preséntese. Conságrese al Señor. Sencillamente es considerar nuestras vidas como pertenecientes solos al Señor. ¿Puedes decir eso? Que tu vida solo le pertenece a Él. Que yo ya ni siquiera me pertenezco a mí. Porque a veces, sí, yo soy del Señor, pero también soy mío. No, o es del Señor o es suyo, su voluntad no sirve. Señor, mi vida es tuya, te pertenezco, Señor. Pero volvamos al tema de hoy. En Cristo hemos sido introducidos en algo infinitamente mayor, algo que Adán no tuvo. Adán esto nunca lo vivió. Y vamos a ir a Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Se ubica? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esto es una figura de exactamente lo mismo que pasó en la cruz. Primero recuerde que el concepto de dormir es el concepto que se utiliza para las personas que van a resucitar. O sea, dormir es resucitar. Por eso dice, no está muerta, sino que duerme. Y venía el Señor y la sanaba o la resucitaba. ¿Por qué? Porque el concepto para nosotros los cristianos, o sea, por eso usted ya no va a haber muerte, porque usted ya no muere. Usted solo duerme. Usted automáticamente su cuerpo se para, su cuerpo duerme, pero su espíritu va con el Señor. No es que hay un sueño, así que nada más perdemos conciencia. Eso no existe. Usted automáticamente va a la presencia de su Padre Celestial. Entonces fíjese que lo mismo pasó en la cruz. Aunque decimos que Cristo murió, claro, pero murió su cuerpo, pero podemos decir que Cristo durmió. ¿Por qué? Porque resucitó al tercer día. Entonces Cristo durmió y de su costado fue sacada la iglesia, por eso brotó agua y sangre. Es lo mismo que le pasó a Adán en el huerto del Edén. Recuerde que uno es el primer Adán, el otro es el postrer Adán.
Y de la misma manera que Adán durmió y de Adán salió Eva, su esposa, de la misma manera Cristo, al morir en la cruz o al dormir en la cruz, de su costado salió su esposa, que es la iglesia. Y por eso estamos hablando de que usted tiene algo más de lo que perdió Adán. Hoy no solamente fuimos perdonados, no solamente morimos con él, sino que también resucitamos con él y somos parte de su cuerpo, de su esposa. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Evangelio. Entonces la Biblia, cada vez que usa la palabra dormir, usted tiene que entender que no es dormir, está muerto, pero significa que va a resucitar. Entonces, por eso es muy probable que el próximo libro que estudiemos expositivamente sea la carta a los Efesios, porque podemos decir que Efesios es la continuación a los Romanos. Romanos nos habla de todos estos temas, pero Efesios te revela el cuerpo de Cristo. Y a mí me interesa que nosotros tengamos una revelación del cuerpo de Cristo, porque usted, si no tiene una revelación del cuerpo de Cristo, ¿para qué se va a santificar o no se santifica por eso? Pero cuando dice, ¿acaso no saben que ustedes ahora son miembros de sus hermanos y de Cristo, y que ustedes no pueden utilizar sus cuerpos, no podemos utilizar nuestros cuerpos para la borrachera, para la fornicación, para ningún pecado? Entonces ahora entra una comprensión mayor. Necesitamos entender lo que hemos recibido. Romanos nos habla de la restauración del hombre que había pecado, pero Efesios nos habla del nuevo hombre. Nos habla del resucitado, de la nueva criatura, de la gloria que Cristo le da a sus escogidos en la resurrección. Romanos habla del punto de vista del Cristo crucificado, pero Efesios nos habla del Cristo resucitado. Romanos habla, todos pecaron, y del amor que Dios tuvo por los pecadores, pero en Efesios se habla de los redimidos y no se menciona el pecado, porque ahora te está hablando a vos y a mí que ya no tenemos pecado. En Romanos el énfasis está en el pecado, en Efesios el énfasis está en la iglesia, en revelación y vivencia. Pero ya usted no puede vivir Romanos, usted tiene que empezar a vivir Efesios. No se olvide, para eso tenemos la mesa del Señor, nos acordamos de la justificación por la fe y hay que recordarlo toda la vida. Pero en vivencia, empiece a vivir Efesios, donde se habla del cuerpo de Cristo. Empiece a vivir la naturaleza divina que hemos recibido. Eva no era otra creación aparte de Adán. No era una creación aparte, era parte de él, parte de él. Eva era parte de Adán. Mire, ahí vamos a Efesios, hablando de Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Usted es parte de Cristo. ¿Puedes creerlo en esta mañana? Que sos parte de Cristo, que no sos un loco caminando por la tierra, que sos parte del cuerpo de Cristo. Proclamalo, declaralo: Señor, soy parte de tu cuerpo. Oh, revelame tu evangelio, me voy a santificar y me voy a consagrar, porque soy parte de tu cuerpo. Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Wow. Recuerde que estamos en Romanos 12:1, presentándonos a Dios como un sacrificio vivo. Recuerde siempre estas 4 palabras, porque vamos a hacer bien, porque esto es como una mnemotecnia que nos ayuda a acordarnos permanentemente de lo que vivimos, sabiendo. Segunda palabra, considerando. Tercera palabra, presentándonos o consagrándonos al Señor. Y cuarta palabra, andando en el Espíritu para poder andar como Él anduvo. Necesitamos creer que Él nos llamó para andar como Él anduvo. Que tenemos demasiado pensamiento terrenal. ¿Se acuerda cómo termina el capítulo 8 de Romanos? Usted tiene toda la serie ahí en el canal de YouTube para volverla a escuchar. Pero el capítulo 8, cuando estudiamos el capítulo 8, que es un capítulo bisagra, así termina Romanos 8. Mire, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos habrá dado también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Fíjese, todos los primeros capítulos hasta el 8, hablando de la justificación por la fe. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, y acá viene la bisagra, el que también resucitó. Acá está la diferencia. El que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Y ahora viene todo en Romanos 8:35, un resumen de lo que estamos viviendo ahora, que está también todo en la carta de los Efesios. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahí te empieza a hablar del amor, porque termina de hablar de tu pecado y empieza a hablar de que te amó y que ahora te ama como su esposa. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni una guerra mundial, ni una pandemia, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de esto que ahora tenemos. No es un amor así romántico, no, es el amor de Dios que te amó y te trajo para ser parte de su cuerpo. Ahora eres su esposa, créelo de una vez por todas y empieza a vivir los beneficios de ser el cuerpo de Cristo. Crea, porque todo esto funciona por la fe. Si usted está enojado con Dios, resentido con Dios, que las cosas no funcionan, empiece a creer, porque su problema es incredulidad. ¿Y sabe por qué? Porque ve más Netflix que evangelio, porque está más en una radio o en una televisión que viendo el evangelio de Dios. Por eso se olvida y por eso deja de creer, porque está más con los amigos y más con la gente que con el Señor. Por eso te debilitas, por eso nos debilitamos todos. Pero lo que tenemos que hacer es empezar a consagrarnos. Porque cuando usted se consagra, usted le da su tiempo al Señor. Usted le da sus recursos al Señor. Y la iglesia no estaría ni mendigando, ni sufriendo, porque todo andaría mejor. Pasa que no estamos entendiendo el concepto del cuerpo. Y después del capítulo 8 empiezan 3 capítulos ahí que es como un paréntesis. Que ya los vimos, 9, 10 y 11 hablan de Israel. Que lo terminamos de ver el domingo pasado. 9, 10 y 11, paréntesis, el Señor termina hablando allí de Israel terrenal. Y ya en el 12, que es donde hemos empezado hoy, el tema principal es el amor de Cristo por su iglesia. Por eso te dice cómo tienes que caminar, por eso te dice cómo tienes que andar aquí en la tierra. Eres el cuerpo de Cristo y cómo tenemos que vivir los que hemos sido justificados por la fe. 8 capítulos hablándote de que eres justificado por la fe. Después le toca un poquito, un ratito, le toca a los judíos. Y ahora nos empieza a hablar a todos, sea judío, sea gentil, cómo tienes que caminar si has sido justificado. Y el primer paso es conságrate. Y no dice como muchos, todos son un sacrificio. No, somos un solo sacrificio vivo. Te está hablando del cuerpo. ¿Cómo tenemos que andar? Como un sacrificio vivo, todos los cristianos del mundo somos uno en Cristo Jesús. Por eso no te dividas. Pueden pensar diferente, alguno puede tener una doctrina diferente, no puedes pelear con tu hermano por una doctrina secundaria o terciaria. Por supuesto que tienes que defender la justificación por la fe, pero no podemos estar dividiéndonos porque este piensa en este punto diferente que yo. Eso es porque son mentes individualistas, mentes que siempre van a ser derrotadas por el pecado, por la vida, por las circunstancias. Porque no puedes enfrentar a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas. ¿Cómo? Individualmente. Vas a una pérdida segura. El único que venció a Satanás es Jesucristo y su cuerpo. El único que vence contra las tinieblas es Cristo y su cuerpo. Ahora, si no entiendes cuerpo, te quedas afuera y recibes todo el daño, toda la pegada de las tinieblas. Te pega. Por eso hay muchos cristianos que están recibiendo los golpes. Esto ya tiene que ver con una revelación del cuerpo de Cristo. De terminar con una mente individualista. Todo ahora va a hablar de cuerpo. No se puede vivir sin entender el cuerpo, sin tener una revelación de la carta a los Efesios. Ahora Cristo nos ha hecho un solo cuerpo, hueso de sus huesos y carne de su carne. Que el Señor nos revele eso. Hueso de su hueso y carne de su carne. Somos su cuerpo. Pídale al Señor que lo alumbre, que les revele eso. Señor, a ver, pará, el pastor lo dijo, tengo el versículo en la Biblia, pero ahora necesito que se me revele. Para rescatar esa palabrita, sabiendo esto, porque si usted no sabe, no se puede considerar. Sabiendo esto, y después considérense, sabiendo que Cristo nos incluyó en su muerte, para ahora considerarme
que yo he muerto juntamente con Él. Con esto pasa lo mismo. Cuerpo de Cristo, sabiendo esto, sabiendo que eres parte del cuerpo, pero ahora si lo tienes revelado, te consideras parte del cuerpo de Cristo. Y cuando te consideras como el justo vive por la fe, empiezas a recibir todos los beneficios de considerarte parte del cuerpo de Cristo. Usted piensa, ¿qué dice? Que Cristo la sustenta y la cuida. ¿Qué hace con su iglesia, con su cuerpo? La sustenta y la cuida. ¿A quién? A su iglesia, a los que creen. Su iglesia son los que creen. Mi hermano, usted tiene que hacer una separación entre los crédulos y los incrédulos. Hueso de sus huesos, carne de su carne. No solamente que Él está en nosotros, nosotros estamos en Él. Es la otra parte del mensaje. Algunos ven la mitad. Ven que Cristo está en ellos, pero no se ven ellos en Cristo. Y esto hay que trabajarlo. Por eso en el capítulo 2 nos va a decir, miren muchachos, no se amolden al presente siglo malo. Miren a las demás naciones, miren cómo está el mundo, todas las naciones peleándose, divididas. ¿Qué está haciendo Satanás? Está haciendo un picnic con las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque están divididas. Acá hay un principio y con esto quiero empezar a terminar. Este es el principio que enseñó Jesús en Mateo 12:25. Mateo 12:25 es un principio. Aplíquelo en todo lo que usted vive. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es un principio que usted tiene que aplicar. Por eso debemos cuidar la unidad en la familia, por eso debemos cuidar la congregación local. Si usted no se ve parte de la iglesia local, eso explicaría por qué le pega las tinieblas. Usted tiene que ser parte de un cuerpo. ¿Por qué estamos acá? Porque nos conviene, mi hermano. Porque ser parte del cuerpo de Cristo nos permite vivir toda la herencia. Esta es la herencia de Cristo. Que Cristo nos sustenta y nos cuida. Cristo a su iglesia la sustenta y la cuida. Así que si usted quiere ser sustentado y cuidado, usted tiene que entenderse y verse parte del cuerpo de Cristo. Y esto, mi hermano, solamente se da por revelación. Usted no se puede enfrentar a un enemigo estando fraccionado mentalmente. Va a echar fuera al diablo. ¿Qué va a echar fuera al diablo si no se ve como? No es usted, es el cuerpo el vencedor. El que vence, el que gana, el que tiene la victoria. Usted no puede enfrentar al diablo con una mente individualista. Y sepa que el príncipe de este mundo tiene un montón un arsenal para destruir familias, matrimonios, cuerpos, iglesia. Él puede destruir lo que quiera. Solamente tienes un escudo. ¿Cómo se llama el escudo? El escudo de la fe. Si usted no tiene fe, si usted no cree, ¿y cómo va a creer en algo que no entiende y no conoce? Entonces, si usted no conoce el evangelio, le van a pegar todos los dardos inflamados. Despierta, iglesia, despertate. Y que todos entendamos dónde estamos. El espíritu del siglo se está comiendo hasta las congregaciones y las iglesias. Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Usted no se debe al pastor, usted se debe a todos nosotros. Somos miembros los unos de los otros. Su hermano es importante. Su hermano requiere que usted tenga presente la vida de su hermano. No vivieron la vida de asamblea local, de iglesia local. Hermano, nos conviene vivir vida de asamblea, porque acá estamos protegidos como iglesia, como cuerpo de Cristo. El diablo no osaría jamás tocar el cuerpo de Cristo. El individualismo, el aislarme, lo único que me puede llevar es a una derrota segura. Mi hermano, no se aísle del cuerpo. Siempre es mejor estar, siempre, sea lo que sea. Por eso hoy es día de consagración. Hoy es día de presentarse al Señor y de morir a un individualismo que no nos va a llevar a ningún lado. Yo le pido al Señor que nos revele lo que significa ser parte de una asamblea local. Ya vamos a hacer el sistema de membresía, todo eso va a llegar a su tiempo. Pero usted ya puede ir funcionando, porque esto tampoco es por un curso que le vaya a dar el pastor. Si usted, mire, no hace falta recibir un curso para ser miembro de la iglesia. A mí se me reveló siempre que era ser miembro de la iglesia, que yo me debo a mis hermanos, a la iglesia, a rendir cuentas toda la vida.
Por eso el Señor nos ha cuidado siempre, nos ha provisto siempre, nos ha protegido siempre. Ahora, cuando yo no tengo eso, claro, me van a pegar todos los dardos por afuera. Mi hermano, una cuestión de sabiduría. Respete a los pastores, respete a los ancianos, respete a los diáconos, respete a la iglesia, respete a su hermano. Ame a su hermano y hágaselo saber. A veces todo se centra en el pastor. Mi hermano, el pastor no es omnipresente para estar en todos lados. Pero visítense entre ustedes, reúnanse, tengan contacto, no se aísle. Es la mentalidad de cuerpo, no es de que está con el pastor. No, es que usted pueda estar con el cuerpo, disfrute de sus hermanos, sea más inmaduro que usted o sea más maduro que usted. Lo que le está dando es seguridad, es protección, es guardar, es compartir el amor, es disfrutar a Cristo, porque Cristo se revela en cada hermano. Abandone los viejos rencores, los errores que cometieron los hermanos. Hay gente muy intolerante que no le gusta el carácter de un hermano, no le gusta cómo es el otro. Hermano, ¿usted hasta cuándo va a ser un cascarrabia? Aguántese al hermano que habla poco, aguántese al tímido, aguante el que habla mucho. Tenemos que ser iglesia. Y no hace falta tener un asado para reunirse. Si hay sopa, nos reunimos a tomar sopa. Y si hay fideo blanco, fideo blanco. Pero mi hermano, viva la vida de iglesia. Hoy solo hemos visto Romanos 12:1. Así que os exhorto, hermanos. Os exhorto, una exhortación de Pablo. Que por las misericordias de Dios presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo que está viviendo santa y agradablemente en Dios. Esta es vuestra verdadera adoración. Y la semana que viene vamos a ver Romanos 12:2, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Póngase de pie y oremos juntos.